Hola, buenas tardes. Seguimos con donde nos habíamos quedado en el vídeo de ayer, que esto lo hemos podido ver en la clase de hoy, día 22. Entonces, bueno, pues nos habíamos quedado en las relaciones de corte. Las relaciones de corte sería, pues, cómo podemos, en un corte geológico, saber qué es anterior y qué es posterior, qué eventos van antes y cuáles van después. Em, Debido a que alguno me habéis dicho que hablo demasiado rápido en los vídeos, voy a intentar ir un poquito más despacio para que os dé tiempo pues, a tomar apuntes mientras lo veis en casa. Si no, pues también le podéis dar al pause y así no tengo que ir tan despacio. Pero bueno, también para que se me entienda mejor, que escuchando los vídeos, pues he visto que como el micro no es muy allá, pues no se oye muy bien. Bueno, las relaciones de corte se rigen por un principio, el principio de superposición de los eventos geológicos. La definición en sí no nos interesa mucho, pero básicamente es que cuando un acontecimiento corta o afecta a otro, pues el primero es más moderno que el segundo. Dicho de otra manera, si yo, por ejemplo, tengo este dique aquí, esta intrusión magmática, y tengo esta falla aquí, como la falla corta al dique, quiere decir que el dique estaba antes y la falla ha sido después. Lo mismo, por ejemplo, para el depósito de estos sedimentos, de estas arenas y estos conglomerados, que evidentemente va a ser posterior pues a la intrusión magmática, pero también a la erosión que había afectado pues, tanto a la intrusión magmática como a estas calizas que estaban plegadas, ¿vale? Es lo que nos va a servir para ordenar de manera relativa pues los distintos acontecimientos que se den en un corte geológico. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí una serie de, bueno, un corte geológico donde vemos pues un dique, donde vemos tres estratos diferentes. Entonces, pues podríamos preguntarnos, a ver, ¿qué es anterior y qué es posterior? ¿El depósito de C, B y A o la intrusión de D? Evidentemente, primero se depositan C, B, A por ese orden, por el principio de superposición de los estratos, y posteriormente, pues aparece D que atraviesa a todo ello, ¿no? Claro, y después de eso, ¿qué va? Pues irá la formación de esta falla porque me está cortando a esa intrusión, a ese D, ¿vale? Y bueno, si nos pusiésemos un poco más, podríamos ver que D afecta también a, al suelo y, bueno, es lo último prácticamente. Entonces, veríamos que D es posterior a. Como D es posterior a, eso quiere decir a su vez que es posterior a todo lo demás, ¿vale? Entonces, ir ordenando pues en base a ese principio de superposición de los eventos geológicos. Luego, bueno, hay una serie de conceptos que son importantes, como la correlación, que es una correlación estratigráfica. Pues básicamente consiste en establecer una correspondencia entre estratos que se encuentran separados geográficamente, que no están en el mismo sitio. ¿Y cómo puedo hacer yo esta correlación? Bueno, fundamentalmente de dos formas. Una es la correlación litológica, que la vamos a ver más adelante, en la que nos vamos a dar cuenta de que si yo tengo dos estratos que tienen la misma litología, es decir, dos estratos que tengan, por ejemplo, la misma potencia, con la misma granulometría, con el mismo material, con el mismo, es decir, la misma litología, yo puedo decir que esos estratos, aunque estén separados geográficamente, son el mismo. Si además son del mismo periodo o los datamos de manera absoluta con una misma edad, pues estoy correlacionándolos. Esa es una manera. Otra sería la forma biogeoestratigráfica, en la cual vamos a utilizar normalmente fósiles guía, que los voy a explicar un poquito más adelante. Pero básicamente, ¿qué es correlacionar? Pues corresponder estratos que se encuentran separados. Si yo aquí tengo, por ejemplo, cuatro perfiles, cuatro columnas, pues puedo correlacionar aquellos que tienen pues el mismo fósil entre sí y puedo saber que estos estratos pues pertenecen a la misma época. Luego, dependiendo de, me voy a saltar esto que lo conté en clase, pero no es demasiado interesante. Luego, dependiendo de si hablamos de que se forman en el mismo tiempo o se forman en el mismo periodo, pues hablaremos de sincrónicos o hablaremos de contemporáneos. Sincrónicos cuando se forman a la vez, es decir, cuando el momento exacto en el que se forman, y
contemporáneos son aquellos estratos que se han formado en el mismo periodo. Pues por ejemplo, si yo digo que dos estratos son del Silúrico, pues entonces esos estratos, que pueden ser diferentes, uno puede ser una caliza y el otro puede ser una arenisca, son contemporáneos, ¿vale? No tienen por qué ser el mismo material, simplemente que estaríamos haciendo referencia a que son de la misma, del mismo periodo. Bueno, hay un segundito que me había saltado una cosa. El sincronismo, que bueno, es un proceso geológico que ocurre de una manera rápida, instantánea, podríamos decir, en términos de tiempo geológico, y cuya distribución geográfica es muy amplia. ¿Por qué son muy interesantes? Porque claro, si es, imaginemos una erupción volcánica que tiene una gran dispersión en la ceniza, esa capa de ceniza queda repartida en una distribución amplia. Entonces yo, cuando me encuentre esa ceniza de esa erupción, sé que los materiales que estén justo encima o justo debajo de esa ceniza han sido justo después o justo antes de un momento puntual. Entonces me viene muy bien para situar dos eventos geológicos que sean justo anteriores o justo posteriores a ese proceso sincrónico, ¿vale? Los estratos pueden ser sincrónicos o contemporáneos, esto ya os lo he contado. Bueno, luego una pequeña definición, que es un poco rollo y que hay que aprenderse, pero bueno, son las isócronas. Las isócronas pues son unas líneas que normalmente se representan para correlacionar dos o más columnas. Serían estas líneas que tenemos aquí. Entonces yo lo que estoy correlacionando es, evidentemente, el techo de estos diferentes estratos. En este caso estoy correlacionando los muros de este diferente estrato, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener muy importante es que estas isócronas tienen que tener la menor duración del tiempo posible para evitar saltos de tiempo que no estemos registrando. Es decir, hay que estar seguros que yo, al relacionar esto con esto, pues el tiempo que ocurra aquí sea lo mínimo posible, ¿vale? Continuamos con los fósiles guía. ¿Qué es un fósil guía? ¿Valen todos los fósiles para ser fósiles guía? Pues no, porque un fósil guía tiene que tener una serie de características que las tenemos aquí. La primera sería que sean abundantes en el registro, es decir, que en el registro geológico, es decir, que tengan fácil capacidad de fosilización, porque si no, yo puedo tener un ser vivo que fue muy abundante, por ejemplo, durante el Cámbrico, que si no ha fosilizado bien, pues a ver cómo lo utilizo como fósil guía si no me lo voy a encontrar en los estratos en las rocas sedimentarias del Cámbrico. Necesito algo que fosilice y que lo vaya a encontrar con relativa facilidad en el Cámbrico. Que sean relativamente fáciles de identificar y que no pueda confundir con otras especies de otros periodos diferentes. Pues evidentemente para evitar confusiones. Muy importante esto, que su duración sea corta en la escala geológica, le he dado clic sin querer, porque si duran demasiado, pues yo no lo puedo emplear. Imaginemos un ser vivo que ha durado Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Pues no me vale de nada que yo me lo encuentre, bueno, o me vale de muy poco que yo me lo encuentre en un estrato, porque lo único que puedo decir es que es del Fanerozoico. Pues tampoco es decir mucho. Cuanto menor sea la duración, si yo me encuentro ese fósil en el estrato, pues más información me da, porque me dice prácticamente una fecha casi exacta. Si ese fósil ha durado, por ejemplo, 100 millones de años, y sé que es entre los 500 millones de años y los 400, pues ya tengo una información muy útil para ordenar de manera relativa y absoluta un corte geológico relativo, lo que tenga después y anterior, absoluto ese estrato concreto en el que estoy dando una fecha concreta. ¿Entendéis? Para ello tenemos que entender o recordar ese concepto de datación relativa y datación absoluta, que lo habéis visto anteriormente, pero que vamos a volver a ver más adelante en este tema. Y aparte, la distribución geográfica tiene que ser amplia. Cuanto más amplia sea, mejor, porque me lo podré encontrar en estratos alrededor de todo el planeta y me permitirá que, pues lo que os decía antes, realizar correlaciones bioestratigráficas, es decir, relacionar estratos que están separados geográficamente gracias a estos fósiles guía. Bueno, algunos ejemplos los tenemos en esta imagen. Yo os voy a dar una lista al final de este tema con los que os tenéis que aprender. Pero bueno, quería comentar algo. Esto está sacado del libro, creo, de cuarto de la ESO. Pero bueno, es interesante porque ¿qué fósiles creéis vosotros a simple vista que van a ser los más útiles con lo que os he dicho? Pues evidentemente aquellos que duran poco en el tiempo.
Si duran demasiado, por ejemplo, estos equinodermos aparecen en el Ordovícico y duran hasta la actualidad. Pues si yo me encuentro un equinodermo sin saber de qué especie es, en un estrato no puedo saber a qué periodo corresponde. Solo puedo saber que es posterior al Cámbrico. Sin embargo, si yo me encuentro unos graptolitos, pues mirar, ya sé que está entre el Silúrico y el Ordovícico. Va a ser un fósil muy interesante, los graptolitos. De hecho, es un fósil guía muy interesante. Evidentemente, pues los amonites lo van a ser del Mesozoico, de todo el periodo, concretamente más del Jurásico, porque es cuando más distribución tienen. Los goniatites pues van a valernos para devónico, carbonífero, pérmico, etcétera, etcétera. Estos le echáis un vistazo y luego, bueno, pues cuando os dé la lista es la que os tenéis que aprender porque es la que os va a servir para realizar los cortes geológicos de los exámenes. Bueno, vamos con la ordenación de eventos geológicos o continuamos con ello y vamos a ver qué son las discontinuidades estratigráficas. Lo primero que tenemos que tener claro, porque a veces nos quedamos con qué son las discontinuidades y no entendemos lo que o cómo nombrar a dos estratos donde no hay discontinuidades. A ver, cuando yo tengo dos estratos sin ningún tipo de discontinuidad, es decir, tengo un estrato del Jurásico y encima uno del Cretácico, es decir, sigue el orden lógico, no hay un salto temporal entre uno y otro, hablo de que tengo contactos concordantes, ¿vale? Es decir, es una serie estratigráfica concordante, no hay nada raro, no hay saltos temporales, no ha habido plegamientos, no se rompe el principio de horizontalidad original, etcétera, etcétera, ¿vale? Contactos concordantes, ¿vale? Contacto plano entre dos series que guardan paralelismo y son continuas en el tiempo. Esa sería un poco la definición. La idea es que dos estratos que se depositan de manera continua, sin saltos temporales y sin que haya pues esfuerzos tectónicos que rompan ese paralelismo del que os habla, ¿vale? Cuando esto no está así, será cuando hablaremos de discontinuidades estratigráficas, ¿vale? He dicho antes disconformidad y la he liado porque disconformidad es un tipo de discontinuidad. Perdonad, chicos. Discontinuidades estratigráficas, que es básicamente un lapso de tiempo que no va a estar representado por los sedimentos en una serie. Tipos que tenemos. Vamos a verlos primero los tipos y luego vamos a otra idea también importante. El primer tipo que tenemos es la inconformidad. ¿Qué es una inconformidad? Pues es cuando tenemos básicamente dos conjuntos de rocas que están en contacto y la parte superior está estratificada sobre un material que no es estratificado, que es o bien ígneo, de la naturaleza ígnea, o bien metamórfico. Por ejemplo, aquí ha habido esta intrusión en el material sedimentario que teníamos. Evidentemente, como la intrusión va después, es posterior al material sedimentario que tenemos, entonces el contacto que va a haber entre estos dos materiales es una inconformidad, es decir, material metamórfico o ígneo sobre material sedimentario. Esa es un poquito la idea y cómo darnos cuenta. Si lo vemos posteriormente, pues fijaros, puede ocurrir que esto se erosione y por encima se vuelvan a depositar materiales sedimentarios. Todo ello va a ser una inconformidad cuando hay material metamórfico o ígneo sobre material sedimentario. Bueno, al revés, lo he dicho, cuando hay material sedimentario sobre el material sedimentario sobre el material metamórfico o ígneo. Esto es una inconformidad. Muy importante saber identificar este tipo de discordancia. El siguiente tipo que vamos a ver son las disconformidades. Una disconformidad se produce cuando vemos una... uy, le he dado sin querer a... Le he dado para adelante. Va a aparecer cuando encontramos un periodo erosivo entre dos estratos de naturaleza pues sedimentaria, ¿vale? También se le puede llamar paleorrelieve. Sé que hay una pequeña diferencia entre paleorrelieve y disconformidad, no recuerdo exactamente cuál, tendría que buscarlo y ya os lo comentaré en clase, pero en el libro viene como que son sinónimos y en varias fuentes que he consultado para hacer los apuntes vienen como sinónimos, así que entiendo que no haya mayor problema. De todas maneras lo voy a buscar mejor y en el caso de que encuentre que hay alguna diferencia importante, pues os lo comentaré en clase, ¿vale? Y lo notaremos. ¿Cómo lo identifico? Pues básicamente yo tengo los estratos que están
de forma horizontal y en el medio encuentro una superficie erosiva, ¿vale? Pues esto sería el paleorelieve. Va, para que esto sea paleorelieve y no sea otro tipo de discordancia, tiene que mantener la horizontalidad y el paralelismo entre ellos. Es decir, este y este son paralelos a este y este, aunque en el medio yo vea la superficie erosiva, ¿vale? Por ello es una disconformidad o paleorelieve. Siguiente tipo es la paraconformidad, probablemente la más difícil para vosotros de ver. ¿Por qué? Porque aparentemente no hay nada. Lo que hay que buscar en una paraconformidad es un salto de tiempo, ¿vale? Imaginaros, yo tengo estos tres estratos, tengo estos dos estratos, pero aquí ha habido una interrupción en el tiempo. Por ejemplo, este estrato que tiene 600 millones de años y este siguiente tiene 50. Pues evidentemente aquí pasa algo. Ha habido una interrupción en la sedimentación durante varios millones de años. Y diréis, vale, ¿y eso cómo lo veo? Pues para poder ver eso necesitaremos o bien alguna datación absoluta de alguno de los estratos, o bien algún fósil, o bien algún dato que me diga calizas del Cretácico y aquí me diga que son del Ordovícico, o que me dé un fósil del Ordovícico. Para ello está muy importante saberse los fósiles y a qué periodos corresponden, porque esta es una pregunta muy típica del examen de la EBAU, ¿vale? Lo de buscar este tipo de paraconformidades. Ya os digo que es la que más cuesta de ver porque en un principio parecen concordantes, pero cuando me doy cuenta de que aquí hay una interrupción en la sedimentación, veo que es una paraconformidad. Y por último, y probablemente la más fácil de ver, aunque esté muy pixelada, justo la que mejor se ve, la que peor se ve en la imagen, la discordancia angular, que es en la cual vamos a ver una serie de estratos que ha sido plegada, porque ya no mantiene el principio de horizontalidad original, ¿veis? Está inclinado, en este caso, bueno, como no tenemos norte o sur, pues tengo que decir hacia la izquierda y levantado hacia la derecha, no tengo norte o sur, y es angular porque, claro, forma un ángulo con estos dos estratos que están depositados de manera horizontal sobre los estratos plegados. Es decir, se forma un ángulo y por lo tanto discordancia angular. Probablemente sea la más fácil de ver. Bueno, aquí un pequeño ejemplo pues de discordancia angular que típico, ¿vale? Aquí tenemos una serie que ha sido plegada, ¿vale? Y sobre esa serie plegada pues se está depositando, bueno, primero se ha erosionado lógicamente la serie plegada y se está depositando de una manera más o menos horizontal, aunque es horizontal, pues esta siguiente serie, ¿vale? Por ver algún ejemplo más, por trabajar un poquito, ¿qué tipo de discordancia podríamos decir que tenemos aquí? Pues lo pensáis y lo anotáis, pero es muy sencillo, ¿no? ¿Veis? Yo creo que está bastante claro que a esta serie le ha ocurrido algo. Deberíamos de también saber respondernos más, por ejemplo, cuál es el estrato más antiguo, cuál es el más moderno, incluso ser capaces de ordenar todos los eventos, qué ha ido antes, si la falla o el plegamiento, qué ha ido antes, si la falla o la erosión, qué es lo último, pues bueno, eso ya os lo digo yo, esta última erosión de los materiales de arriba. Intentad hacer este corte geológico si tenéis dudas, porque es ultra sencillo. Si tenéis alguna duda, lo vamos a revisar en clase, pues el viernes con un grupo y bueno, con el siguiente turno el siguiente día, que os vea que sería el próximo viernes. Algún ejemplo más, os lo paso. Estos quiero que los hagáis, así también compruebo quiénes estáis viendo los vídeos y quién no. Estos quiero que los hagáis en casa porque los vamos a corregir el viernes, ¿vale? Vamos a hacerlos algunas cuestiones. Quiero que hagáis todo lo que podáis, es decir, que intentéis hacer la historia geológica por vuestra cuenta y yo pues os voy a ayudar porque lo que os voy a hacer luego son preguntas dirigidas sobre este corte, pero quiero que lo trabajéis en casa. Bueno, y vamos a empezar con el método de actualismo. Os voy a comentar solo un poquito en qué consiste, qué es. Me he saltado una cosilla que no quería, perdonar, que al final me lo saltaba, que es el concepto de laguna estratigráfica. Me lo salté porque me venía muy bien explicaros lo de la paraconformidad. Una laguna estratigráfica es un periodo en el que no hay sedimentación, ¿vale? Y en el que se ha producido erosión. Es decir, yo tengo hiato. Hiato es un salto entre dos estratos. Es el tiempo que pasa de un estrato al siguiente. Si no pasa tiempo, no hay hiato. Es decir, si es un estrato concordante, no hay hiato.
Pero cuando haya un tiempo, pues va a haber ese hiato, periodo de tiempo sin sedimentación. ¿Que hay erosión? Pues tengo que sumar el vacío erosional, es decir, el hueco que ha dejado la erosión. Hiato más vacío erosional es la laguna estratigráfica. ¿Cuándo va a coincidir la laguna estratigráfica con hiato? Pues cuando no haya erosión. Pero vamos a hablar siempre entonces de hiato. ¿Cuándo va a haber laguna estratigráfica? Siempre y cuando haya algo de vacío erosional. ¿Lo entendéis? Simplemente es una manera de llamar al salto temporal que hay entre dos estratos cuando no son concordantes. Hiato, el salto de tiempo sin erosión, laguna estratigráfico, el salto de tiempo con el vacío erosional sumado. Esta es la idea, ¿vale? Esta imagen es muy interesante. La tenéis en el libro también explicado, en la página 174. Si tuvieseis alguna duda, pues bueno, os la resuelvo en el día que tengamos presencial, o si me lo queréis mandar algún correo, ya sabéis, tenéis mi correo y me lo enviáis. Si no lo tenéis, pues preguntádmelo en clase y os lo paso. Y por último, lo último que quería contaros del vídeo era el método del actualismo, que es un método de análisis que sirve para pues reconstruir los acontecimientos geológicos del pasado a través de los ojos de lo que ocurre en el presente. Había una frase que ya comentábamos, que era que la clave o sea, el presente, perdón, es la clave del pasado. Una frase de Charles Lyell de la corriente del uniformismo, ¿vale? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que para entender los acontecimientos geológicos pasados, tenemos que hacerlo a través de los que operan o actúan en el presente. Si una dorsal está creando litosfera oceánica, pues al igual que lo está haciendo a día de hoy, también lo tuvo que hacer anteriormente. Y si esto sirve para separar pues dos placas tectónicas, pues lo mismo tuvo que ocurrir en el pasado. Es decir, los fenómenos que vamos a ver también en el siguiente tema, de tectónica de placas fundamentalmente, pues son los que han operado durante la historia de la Tierra, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar para realizar las reconstrucciones paleoambientales? Pues lo que se llama indicadores de tipo paleoclimático. Y esto lo vamos a dejar aquí porque será lo que veremos en el siguiente vídeo. Pero bueno, los tipos que vamos a ver pues son básicamente indicadores paleontológicos, indicadores geomorfológicos, indicadores sedimentológicos e indicadores isotópicos, ¿vale? Y bueno, lo dejamos aquí porque esto será lo que veremos en el siguiente vídeo.